Buenas, me presento, soy Vanessa Patricia Ruiz Velázquez, perteneciente al grado 10-4 y junto a mi compañera Daniela Bertel les vamos a hablar sobre lo que es la hermenéutica. Antes que nada tenemos como contenido lo que es el concepto, los ejemplos, las características, los tipos y los representantes. En este orden de ideas debemos tener un concepto base sobre qué es la hermenéutica, pero antes que nada abarcaremos de dónde procede el término hermenéutica, lo cual procede de una palabra griega, hermenéutica, que significa arte de interpretar o de explicar, y en cuya raíz encontramos el nombre del dios griego Hermes, donde pues este último se caracterizaba por ser el mensajero de los dioses y pues era la única divinidad capaz de descifrar los significados ocultos que pues otros dioses no tendrían dicha capacidad, carecían de esta. Como lo podemos observar acá, donde nos dice que es el arte de interpretar y asimismo explicar o traducir. Es decir, la hermenéutica pues es el arte teórico de interpretación de textos, como la misma frase lo indica, de textos, discursos, escrituras, pues donde estos pueden ser de carácter sagrado, filosófico o literario. Dicha interpretación se debe pues a las complejidades del lenguaje, donde pues muchas personas frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que se refiere al significado de los textos, es decir, se desvía o se tiene una postura diferente a lo que quiere dar a conocer los textos. Pues por otro lado, también se tiene como objetivo comprender desde bases objetivas qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. También pues cabe resaltar que la hermenéutica tiene un origen teológico, ya que pues hace referencia más que todo a lo que es la interpretación de las escrituras bíblicas. Las palabras que son clave en lo que es la hermenéutica o a lo que se refiere la hermenéutica o cuál es su objetivo, es que primeramente pasamos por lo que es, como lo podemos observar aquí, el interpretar y comprender los textos en toda su dimensión. Posteriormente pasamos a lo que es encontrar el verdadero significado de las palabras, para finalmente dar respuesta a toda esa serie de cuestiones que nos suscitan un texto. Bien, como había dicho anteriormente, pues la hermenéutica se basa en lo que son escrituras bíblicas, escrituras sagradas, escrituras filosóficas e escrituras literarias. Posteriormente pasamos a lo que son los ejemplos, donde pues como primero tenemos lo que nos dice que entender qué dice la Biblia es entender qué quiere decir Dios. ¿A esto qué quiere decir? Que las personas tuvieron una gran interpretación, en el sentido de que sí supieron cuál era el mensaje que Dios quería mandarles a través de este libro que conocemos como la Biblia. Es decir, pues primeramente analizaron las palabras que quizás para ellos fueran desconocidas e interpretaron e indagaron sobre dichas palabras para poder pues concluir a cuál era realmente el objetivo que tenía Dios pues a través de este libro. Y por eso ante esto dice que entender realmente e interpretar realmente lo que dice la Biblia es saber realmente cuál era el objetivo, cuál era la postura que tenía Dios frente a esto, frente a cuál era el mensaje que nos quería dar a conocer. Bien. Posteriormente tenemos a lo que nos dice que nadie emprende una lámpara para guardarla en un cajón, sino por el contrario la pone sobre la repisa para que alumbre todo el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene las cosas para guardarlas, sino para utilizarlas como tal. Esta puede ser una interpretación, pero también se tiene otra un poco más a lo visual de las personas, un poco más como tipo más integral, digámoslo de esta forma, donde dice que nadie debería pues ocultar un talento, sino sacarlo a la luz y darse a conocer independientemente, digamos, de críticas o aspectos negativos que pues son dichos por otras personas.
En conclusión a esto tenemos que la hermenéutica es un método que siempre estará expuesta o siempre estará abierta a diversas interpretaciones y nunca será solamente una. Es decir, ante dichas diversas interpretaciones y cuando también se presentan pues diversas opiniones, estas nunca van a tender a ser igual unas de otras. Pues esto se debe a que todo depende del individuo y de sus perspectivas al ver la verdad que ellos creen que será la correcta. Bueno, yo les hablaré de las características de la hermenéutica. Como primero tenemos que la característica principal, o una de las características principales, es interpretar un texto más allá de su sentido literal. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermenéutica nos permite a nosotros comprender el mensaje oculto, por decirlo así, de un texto y lo que quiso decir el discurso del autor, es decir, su motivación, su sentido, su deseo, esa pregunta del por qué o por qué motivo fue creado dicho texto. También tenemos como segunda característica que nunca se llega a comprender final o definitivamente un texto. ¿Cómo se puede explicar esto? Esto se puede explicar ya que nuestra interpretación de un texto, según este método, es parcial y relativa, porque lo interpretamos desde nuestro horizonte y la comprensión de un texto pertenece a otro contexto, es decir, a otro horizonte, y a veces se nos dificulta no tener las herramientas necesarias o adecuadas para poder hacerlo. Es decir, que al nosotros no poder tener algunas herramientas que necesitan para comprender un texto de una manera correcta, nos lleva a que nosotras comprendamos o tengamos una visión diferente de este mismo. Por eso es que la comprensión de un texto puede cambiar o puede variar según la forma de pensar de las personas. Como tercera característica que es nuestro mundo es como un texto inacabado. Esto quiere decir que no es exacto, que no está estático y que se define porque que nuestro conocimiento, nuestro ser no es estático. Entonces el mundo donde nos encontramos según la hermenéutica es un mundo hablado en el que la lengua se origina como un elemento clave para entenderlo. Es decir, que es la lengua la que nos da la capacidad o la que nos da lo que nos caracteriza al ser un texto inacabado. Es decir, que sigue cambiando y que todos los días su historia va creciendo. También tenemos que como característica que se interpreta y se reinterpreta el texto. Esto quiere decir que cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto, vamos con una idea concebida. Vamos con una idea cuando mentalizamos leer un libro, y cuando ya lo hemos leído, entonces vamos a tener una nueva interpretación, la cual es la de nosotros. Entonces vemos que se enfrentan las dos posturas cuando se tiene el concepto de un libro que no se ha leído y que ya es una idea preconcebida, y la idea concebida, que es cuando ya tú te has leído un libro y ya tienes una propia interpretación sobre este. También tenemos que se debe tener presente el contexto de ese autor, es decir, que para poder utilizar de manera correcta este método se tiene que tener muy presente el contexto de ese autor y cómo este influye en el motivo que este tuvo para escribir ese texto, y también el sistema sociocultural, todos aquellos elementos que inciden significativamente a la hora de escribir un texto y de su significado como tal. También tenemos que se lleva a cabo un diálogo con el texto, en donde se pregunta al propio texto sobre su significado. Es lo que le estaba diciendo, que esta teoría, la teoría
lo que nos conlleva es que nosotros nos preguntemos el porqué de ese texto, el significado propio de eso y ese contexto que rodea a ese texto. También dice que pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector y nos ayuda a comprenderlos. Entonces vemos que, como les mencionaba en la característica anterior, al nosotros saber lo que el prejuicio o la idea que tenía el autor al producir el texto, nos ayuda a tener una visión más amplia sobre el tema. ¿Y qué pasa? Que nosotros como lector nos ayuda a comprenderlos y entender el verdadero significado del texto. Como antepenúltimo tenemos que conectar el horizonte, contexto del lector y del autor, como les acaba de plantear. El método de hermenéutica lo que hace es conectar tanto el horizonte, es decir, el contexto que rodea al texto, el contexto del lector, es decir, nuestro contexto actual, y el del autor, y juntos todos hacen que se lleve o se intente conocer el significado oculto de estos textos. Y por última característica se tiene, que es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva. Y hay que hacer un énfasis en esta última característica, que es la reflexión, que este método hermenéutico lleva a que las personas mediante la reflexión lleguen, se pregunten y pues mediante ese cuestionamiento puedan llegar a la verdad. También les voy a explicar sobre los tipos de hermenéutica. También es muy importante recordar que al ser una disciplina de distintas ciencias, también se puede dividir en 3 tipos. El primer tipo es la hermenéutica bíblica o exégesis. Hay que decir que esta fue la primera que se desarrolló y fue muy importante durante el primer periodo del cristianismo. También tenemos que su objetivo principal era descifrar el mensaje sagrado de las escrituras, más allá de su individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que busca desentrañar o buscar el significado de las alegorías y de las metáforas del mensaje que contienen estos textos, los textos que se encuentran en la Biblia. De esta forma, cuando por ejemplo en Juan 1:14 nos dice que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto se hace referencia al decir el verbo está haciendo énfasis en Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces vemos que la hermenéutica se basa principalmente en esa comprensión del mensaje que da la Biblia. Como segundo tenemos la hermenéutica filosófica, que es importante recordar que se comenzó a desarrollar en el siglo XIX y su mayor propulsor fue Gadamer. También es muy importante decir que el objetivo principal de esta hermenéutica filosófica es comprender e interpretar la forma holística de los textos, desarrollando así un diálogo con el propio escritor. ¿A qué nos lleva esta hermenéutica filosófica? A preguntar, a funcionar tu horizonte con el del autor y abandonar los prejuicios. Y también esto que lleva a poder entender y comprender el contexto en el que ha sido creado. Ya que así se podría ver la manifestación cultural y el lenguaje en el que el autor quiso expresar su texto. Entonces vemos que la hermenéutica filosófica lleva a que se unen ese horizonte y el pensamiento tanto del autor como el del lector. También por último tenemos la hermenéutica jurídica,
que es la interpretación de los textos jurídicos desde la filosofía del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es como, por decirlo así, la actividad analítica o que interpreta la ley para dar una solución de un tipo objetiva a un conflicto jurídico. Finalmente tenemos los que son los principales representantes. Como primer representante tenemos a quien es Ernest Schleiermacher de 1768 a 1834. Entendía la hermenéutica como era entender el discurso también como el autor y después mejor que él. Cabe destacar que él intentó presentar una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Es por ello que se le considera como el padre de la hermenéutica moderna. Seguidamente pasamos al segundo representante, el cual es Wilhelm Dilthey de 1833 a 1911. Definía la hermenéutica como un método que permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica. Es por esto que aplica una mirada holística, es decir, ya no se interpretaba lo que eran textos, sino que se interpretaba lo que eran historias, discursos y sí la relación del ser humano con todo lo que le rodea. Como último representante tenemos a Heidegger de 1889 a 1976. Este decía que la hermenéutica era el arte o la técnica del comprender, en el sentido de que reflexiona sobre las condiciones bajo la que es posible la comprensión de las manifestaciones de la vida. Eso ha sido todo. Esperamos que hayan entendido o hayan comprendido lo que es la hermenéutica.